Bienvenidos, queridos oyentes, un domingo más aquí en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy es un programa, he de decir, muy especial, porque ahora os diré qué médico tenemos con nosotros, porque si sois taurinos, os gustan los toros, tenéis curiosidad por ellos, pues va a ser vuestro programa. Hoy tenemos con nosotros al doctor Máximo García Padrós. Él es cirujano jefe y médico de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Pero antes de hablar con él, vamos a dedicarle un poema. El poema lo he titulado, cómo no, El cirujano de las ventas. En Chamberí comenzó su camino, en el de Crowley su infancia madrileña. Hijo de un cirujano que abrió la historia, Mercedes y Máximo le dieron la herencia. Corría mayo del 47, cuando nació con temple y vocación, la ciencia y la tauromaquia unidas le señalaron rumbo y corazón. En aulas de medicina, firme empeño, su tesis con el doctor Botella le dio honor. Cum laude fue la llave de su destino, quirófano y albero en un mismo clamor. Del 12 de octubre al ruedo sagrado, la bata blanca y el hierro en su mirar. Máximo García Padrós, nombre eterno del toro y la vida guardián singular. 56 años junto a Carmen, amor que resiste el tiempo y la arena. 3 hijos que prolongan su legado, Máximo en la plaza, Cristina y su estrella, Ignacio en la lógica de los sistemas, todos unidos en familia plena. Y 7 nietos que en risas lo envuelven, semilla de amor, continuidad y fe. La vida en sus manos sigue latiendo dentro y fuera del coso de Madrid. Sabe leer la acogida en un instante. Cuando el toro hiele, él marca el compás. Con pulso sereno y sabiduría grande, abre caminos donde la vida se va. Herencia de padre, pasión transmitida, la Plaza de las Ventas lo ve cada día. Médico, taurino, linaje y destino, salva toreros y honra la vida. Que se formen manos para este arte noble, pues en la fiesta brava, la fiesta es sol, y en cada cornada el milagro es posible si un cirujano taurino detiene el dolor. Bienvenido, Máximo. Bien hallado. Es un honor de veras tenerte aquí, porque, a ver, yo he de reconocer que no puedo ser objetivo. Mi padre me enseñó los toros y eso es algo que se lleva y él ya no está, pero yo cada vez que voy a una corrida de toros le recuerdo y creo que eso es maravilloso. Bueno, vamos a hablar contigo ahora, Máximo, de muchas cosas y muy interesantes, segurísimo, pero antes vamos a conocer un poquito tu currículum. Hugo Alonso. Se licenció en Medicina en 1966 en la Universidad Complutense de Madrid. Tras finalizar sus estudios, revalidó la titulación y realizó su tesis doctoral, calificada con sobresaliente cum laude. Desde ese mismo año comenzó su trayectoria asistencial como ayudante de equipo de cirugía en la Seguridad Social, especializándose en cirugía general y del aparato digestivo. En 1974 se incorporó como médico adjunto al Servicio de Cirugía General y Digestivo del Hospital Universitario 12 de Octubre, centro en el que desarrolló su carrera hasta su jubilación. Paralelamente fue jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Torre desde 1974 y en 1976 fue nombrado profesor asociado de cirugía en el Hospital 12 de Octubre. A lo largo de su carrera ha publicado múltiples trabajos científicos y participado en numerosos congresos, y actualmente mantiene su actividad en la consulta médica privada. Pero si hay un ámbito que define su nombre dentro y fuera de los quirófanos, ese es el de la cirugía taurina. Con más de 5 décadas de experiencia, su quirófano, su bisturí, ha sido testigo de la historia viva de la tauromaquia. Su relación con esta especialidad comenzó en 1966, cuando se incorporó como segundo ayudante en el equipo de Dr. Jiménez Guinea en la Plaza de Toros de las Ventas.
En 1972 pasó a ser primer ayudante y en 1985 fue nombrado jefe del equipo médico tras sustituir a su padre, cargo que continúa desempeñando. Otorgados en reconocimiento a su dedicación, excelencia profesional y compromiso con la cirugía taurina, ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Taurino ABC, el 11º Premio de Antonio Benvenida a los Valores Humanos, el Premio El Estoque y el Premio Solidaridad y Tauromaquia. Bueno, doctor Máximo García Padrós, casi nada. Bueno. ¿Se nos ha olvidado alguna cosilla que...? Bueno, pues siempre se te van saliendo cosas que te vas acordando poco a poco a lo largo de toda tu vida y bueno, pues más o menos pues está todo muy bien, lo habéis hecho fenomenal. Muchas gracias. Oye, Máximo, vamos a empezar desde los principios. Naces en mayo del 47. Del 43. Del 43, perdóname. Gracias por quitar. Había quitado unos cuantos. Bueno. 3 del 43. ¿Tu vida es en Madrid? Sí, en Madrid. Sí. Tu padre, Máximo, que ya hemos comentado, Máximo García de la Torre, tu madre Mercedes Padrós, tu padre de Madrid también, ¿no? También, sí. Tu mamá de Palafrugell, de Palafrugell, Gerona. De Gerona. Bueno, cuéntanos un poco, tienes un hermano que se llama Miguel, cuéntanos un poco, ¿qué primeros recuerdos tienes de tu infancia? De ese Madrid del 43 no creo que te acordarás, pero del 47, del 50, ¿qué primeros recuerdos tienes con tus padres, tu hermano? Bueno, pues los recuerdos era una vida muy regular, muy normal para lo que veíamos que había en esas fechas. Y la verdad, pues es que no he tenido nunca ningún problema de nada en casa. Pues mi padre trabajaba, mi madre quedaba en casa a mi cuidado. Y bueno, yo fui al colegio de Crowley, como muy bien has dicho, que estaba cerca de casa. Y tenía unos profesores magníficos y sigue teniéndolos. Y la verdad es que, bueno, pues una vida sin sobresaltos y que yo desde pequeño, pues ya cuando te preguntaban, ¿y qué vas a ser de mayor? Pues decía médico. Como mi padre. Como mi padre, ¿no? Y bueno, lo has ido asimilando así y la verdad es que no he tenido nunca ninguna otra idea que no hacerme médico. El primer año de medicina era muy duro, era una especie de selectividad. Estábamos matriculados 1800. Ahora entramos en eso, Máximo. Sí. Naces, o sea, tu vida está cerca, aquí además de los estudios, ¿no? El barrio La Estrella, ¿no? Bueno, eso luego ya después cuando me casé. Cuando te casaste. O sea, ¿en qué zona de Madrid vives cuando...? Bueno, yo nací en la calle Quesada, en Chamberí. Y, como dice, Chamberí, claro, lo hemos dicho. Pleno barrio castizo de Madrid, al lado de la Plaza de Olavide. Nazco allí, en el domicilio, como era entonces normal al nacer. Y ¿se jugaba en la calle? Sí, por supuesto. A los 2 años, que no recuerdo, yo por lo visto entraba a la consulta que tenía mi padre entonces y decía, algunos enfermitos me han dado una monedita. Y entonces pues me daban 20 céntimos, 30 céntimos y yo iba a un sitio y los guardaba. Y mi madre un día encontró ese dinero, ¿no? Dijo, ¿esto de qué es? Y tal. Y dije que era yo. Yo no me acuerdo de nada de eso, pero me lo han contado ellos, ¿no? Y yo creo que es la parte catalana que he tenido por ahí. Sí. Pero vamos, y ahí estuvimos 2 años. De ahí pasamos a la calle Guzmán el Bueno, al número 22, una casa pues que en aquellas épocas, pues en el año 47, pues estaba prácticamente pues en las afueras de Madrid. Quedaban unas cuantas casas por encima y todo lo que hoy es lo de Hacienda y todo eso eran trincheras, todo aquello tal, y luego quedaba la clínica de Loreto, que luego sería un referente también en nuestro trabajo y en nuestra vida.
Y bueno, pues son las Porque cosas que recuerdo. ¿Tu padre era, qué tipo de médico era? ¿Era médico Era cirujano general, sí, tenía un cupo de la Seguridad Social. Ujú. Y tenía lo que llamaban entonces, era la obra 18 de julio, que era la que trataba a todas las personas jubiladas o dadas de baja por accidentes de trabajo. Entonces daba una consulta pues muy fuerte, porque era muy poca la atención que habían recibido estas personas. Ya. Los mayores entonces no disponían de pensiones como se dispone ahora, ¿no? Ujú. Y entonces pues era una gente muy necesitada, y pasábamos la consulta en la calle Alenza y se operaba en varios sitios, en Eloy Gonzalo, en la calle Cartagena, Augusto Barrado, sanatorios que ya no existen. Existe el de Eloy Gonzalo como centro de salud. Ujú. En la Fuensanta era también donde operábamos, que ¿Y estaba en operaba la tu calle padre Claudio Cuello, operaba mi de padre. todo o Todo se todo? operaba, Ahí era sí. cirujano general. El cirujano general, y nosotros cuando estábamos en el 12 de octubre, pues no había todas las especialidades que Ujú. luego hubo. Y entonces tenías que saber lo que había que hacer y lo que no había que hacer, desde la cabeza hasta un pie. Prácticamente era lo que se dice, pues una persona que abarcaba todo. Ujú. Y eso ha venido muy bien para la cirugía taurina. Claro, porque tu padre entra Entra en el año 42 con Jiménez Guinea en el Hospital Provincial sí. y le lleva a la Plaza de Toros y al Sanatorio de Toreros. Ujú. Mi padre había sufrido en la guerra la amputación de una pierna Ujú. y se manejaba con una prótesis que afortunadamente ya no existe ese tipo de prótesis, pero que le causaron durante muchos años muchas lesiones y Claro, sí. muchas heridas, pero que luego ya, gracias a un médico alemán en San Sebastián, le hizo una prótesis que fue una maravilla. Y vamos, nos salíamos, operábamos a lo mejor pues en una tarde 20 enfermos, 20 pacientes, y él quedaba nuevo y nosotros salíamos reventados, ¿no? Era tremendo, era una fortaleza física increíble. Oye, ¿y tu padre entrar en el mundo de los toros, taurino, de médico, era porque le gustaban los toros o No, él no era especialmente no taurino? sabía. Mi padre era un hombre muy deportista, sintió que le cortaran la pierna por Claro. no poder montar a caballo, que era Mm. su pasión. Él estaba en un regimiento de caballería y fue herido en la batalla del Ebro, y fue lo que más sintió Claro. de no poder volver a montar a caballo. Mm. Él luego después pues se fue metiendo en el mundo con todo lo que había de heridos por asta de toro en el hospital provincial, lo que es el Reina La Sofía reina hoy. Sofía. Entonces aquello era un hospital de guerra, ¿no? Era un hospital que había todavía pues pacientes allí, ingresaban y estaban allí meses, incluso algunos luego se hacían trabajadores del hospital, Ujú. porque ya conocían todo aquello para llevar los diferentes Qué curioso, fíjate. detalles y cosas. Y había pues mucha gente allí, era un mundo aquello, era tremendo. Y él iba a la Plaza de Toros con Jiménez de Guinea, ya te digo, y luego después iba al Sanatorio de Toreros. Ujú. El Sanatorio de Toreros tenía su razón de ser. Vieron que había una serie de médicos pues que habían cosido a un herido, ¿no? Y veían que esa herida no iba bien, y Ujú. vieron que ya en el año 47 empezó a haber la penicilina, Ujú. un poco de extraperlo, como decían entonces, ¿no? Pero en los sanatorios se podía conseguir y los toreros tenían poder para poder conseguirlo, y se vio que las heridas no había que dejarlas abiertas, que se Mm. podían cerrar, dejando drenajes, dejando una Mm. serie de motivos que mejoró mucho la asistencia a los heridos por asta de toro, tan así
que los toreros agradecidos le hicieron un monumento a Fleming en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Es curioso que luego, pues, a personas como los que ha habido, ¿no? Como el doctor Jiménez Guinea o a mi padre, pues se les han hecho reconocimientos, pero no de esa categoría. Ya, cuando eran ellos los que estaban a pie del cañón. Cuando han sido los que han estado más al pie del cañón, pero bueno. ¿Tú, el de la mano de tu padre, siempre? Siempre. Era... Qué aparte bonito, de ¿no? todo, Bonito, pues ¿verdad? cuando ya sacas el carnet de conducir, pues te gustaba llevar el coche, ir a los toros con él, le acompañaba, pues desde que tengo los 18 años, desde que empecé la carrera. Y entonces pues hacía una función que fue muy interesante, que era hacer fotografías a las heridas. Y disponemos de más de 2000 fotografías ahora de heridas por asta de toro, que yo creo pues que es única y que pues sirve muchas veces para dar clases en la facultad, cuando nos lo han pedido los catedráticos, de explicar cómo son las heridas por asta de toro, que no se explican en ningún programa de cirugía. Hoy la Universidad de Valencia es la única que hace un curso aparte para explicar cómo son estas heridas y cómo hay que tratarlas o cómo hay que derivarlas. Y poner al herido pues en las mejores condiciones para atenderlo en un sitio donde se le pueda atender mejor que en una enfermería. Claro, luego hablaremos, porque es verdad que tiene su tema muy especial cuando es una asta de toro con respecto a una flecha, un tiro, lo que sea. ¿No te dio nunca Máximo por ser torero? No. No, yo creo que hay que ser de otra pasta. Ya. Ni se me ha ocurrido, vamos, yo creo que no he cogido ni un capote para dar un pase, ¿no? No, me da un respeto increíble, en fin, me parece que ponerse delante de un toro pues es una irresponsabilidad, sin saber lo que puede hacer un animal salvaje como es un toro. Y entonces, pues, tampoco me he metido en la jaula de los leones, ni he hecho cosas, o sea... Tú estás para los que les ocurra algo, ayudarlos, bueno, pues, efectivamente. Lo que se puede. Oye, vamos a seguir enseguida, pero vamos a hacerte primero un regalo musical. Máximo, ¿qué estamos escuchando? Pues casi nada. A doña Concha Piquer. Este paso doble siempre, mira, ya estoy con los pelos de punta. Siempre me pasa, es una tontería ya, pero es así. Suspiros de España, que es de las cosas, pues no sé, que siempre me ha gustado oírlo. Y... ¿Te recuerda algún momento, a alguien? No. En general, ¿no? Sí, me acuerdo siempre de esa gente que ha tenido que irse de España por motivos, unas veces políticos, otras veces por trabajo, y siempre están pensando cómo estarían en España si hubieran hecho lo que están haciendo fuera, lo hubieran hecho en España, que podían también hacerlo. Y entonces pues siempre te queda ese recuerdo. Callar todos, dije yo. Bueno, preciosa canción de doña Concha Piquer, esos suspiros de España. Estaríamos mucho más rato escuchándola, pero bueno, vamos al siguiente paso, que es hacer una recomendación. Hugo Alonso. Cada mañana, millones de personas en el mundo se levantan con una misma sensación: rigidez, dolor y dificultad para moverse. Esa rutina tiene nombre: artrosis. Esta enfermedad crónica que desgasta el cartílago de las articulaciones afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. En España, casi 1 de cada 3 adultos la padece. La artrosis es una enfermedad crónica progresiva y sin cura, que se manifiesta de forma silenciosa y va deteriorando poco a poco la calidad de vida. Si este es tu caso, si cada día convives con dolor, rigidez o dificultad para mover tus manos o rodillas, tienes que saber que hay tratamientos especialmente indicados para la artrosis localizada en las manos y en la rodilla que pueden ayudarte a recuperar movilidad, aliviar el dolor y mejorar tu bienestar diario. Bueno, pues yo me he puesto ya el guante, me gusta ponérmelo para que se vea, ya que también estamos en la tele. Y estos guantes ya hace bastante tiempo, a lo mejor 2 o 3 años,
estando aquí, vinieron 2 doctores, 2 reumatólogos, el doctor Luis Fernando Villa, el doctor José de la Mata, y me dijeron, oye Adolfo, tienes que conocer a una persona que ha inventado unos guantes que van genial para los dolores de artrosis, porque es que la artrosis no se puede curar, como todos sabemos, pero van muy bien. Bueno, pues me fui a conocer a esta persona, y era una persona que él era un inventor, pero que había tenido este problema también de artrosis a través de una operación. Él no podía hacer nada si no se podía mover las manos, ¿no? Porque se trabajaba con sus manos mucho. Y bueno, pues aquí tuvimos estos guantes. Guantes Quanti Nanotech, masaje, vibración, calor, ondas pulsantes. Todo esto hace que 20 minutitos yo en mi casa tranquilamente me los coloque y oye, un placer, que lo puedo mover mucho mejor las manos, que ese dolor ya no es tanto, que lo puedo incluso hasta que se quita del todo, que puedo hacer cosas normales, desabrocharme un botón, abrir una persiana, cosas que hacemos normalmente. Pues aquí tenemos estos guantes. Y luego ya empezamos a investigar más, fuimos a la rodilla con terapias de luz, una rodillera que va también muy bien, a veces que nos cuesta subir escaleras, caminar, no hay que dejar de hacer eso. También tenemos la rodillera, zona de espalda con un cinturón, con terapias de luz también, y luego ya hay un aparatito que ya dice, bueno, es que lo mío es la muñeca, el codo, el hombro, lo que sea, pues también lo tenemos. Así que os invito a que llaméis, que lo preguntéis, no os quedéis con el dolor de la artrosis. Si tomáis ibuprofenos y cosas de estas, bueno, pero es mejor hacer algo natural y que realmente sea eficaz. Así que os dejo un teléfono, vais a tener un gran descuento por ser oyentes de radio, y además os regalamos el libro Historia de nuestros médicos y un servicio de telemedicina. Apuntad el teléfono, llamad ahora si queréis, que quedará la llamada registrada, si sabemos que sois vosotros, 900-730-122. Lo repito para que marquéis, 900-730-122. Cuidar no siempre es fácil. Detrás de cada guardia, de cada diagnóstico, hay un médico que da todo por los demás. Pero ellos también necesitan quien les cuide. Para eso está Uniteco, que lleva años acompañando a los profesionales de la salud, protegiéndolos de los retos legales y administrativos, para que puedan centrarse en lo que de verdad importa, sus pacientes. Porque cuidar también es cuidar de quien cuida. Bueno, pues si se piensa, ¿ha ido hoy alguien de Uniteco? Pues sí, hoy nos acompaña de nuevo Gabriel Jesús Núñez Montero. Él es el responsable de Relaciones Institucionales. ¿Y saben lo que ha ocurrido? Que yo, oye Gabriel, me pregunto, oye, ¿quién viene y tal? Digo, pues mira, viene don Máximo García Padrós, médico taurino de la Plaza Toros de las Ventas y tal. Y dice, ay, pues sí que voy. Me apetece muchísimo conocerle. Su padre es mucho más taurino, el fundador de Uniteco, don Gabriel Núñez, pero él no podía hoy venir, pero ha venido su hijo y estamos encantados. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Adolfo, buenos días. Máximo, buenos días. Hugo, buenos días. Estoy encantado. Sí. Estoy encantado. Aquí habéis hablado los dos de vuestros padres. Yo evidentemente tenía que hablar del mío. Me hubiera gustado que hubiera venido. He ido muchas veces también a la Plaza de Toros. Estamos relacionados con médicos que se dedican a, como hablábamos antes, a los toros bravos, a los toros de Lidia. Y total, que encantado de estar aquí contigo. Máximo, muchas gracias por dejarme estar aquí contigo y compartir el rato que estamos compartiendo. Oye, Gabriel, yo siempre digo que tu padre fue un visionario. Y además un visionario que ha conseguido, pues eso, que el sector médico, que los médicos, los cuales aquí cuidamos, que realmente se sientan protegidos, ¿verdad? Porque hay un seguro que mucha gente, si no es médico, pues no sabe, que es importante que tengan los médicos y que tu padre fue el pionero en conseguirlo, ¿verdad? Sí, la verdad es que mi padre empezó, y yo creo que lo hemos comentado alguna vez más, empezó en Puerta de Hierro, que tenía un sistema de gestión del propio hospital que obligaba de alguna manera al médico a 1/3 de su tiempo y 1/3 de los ingresos que tenía a dedicarlos a ir al extranjero. Y como en el extranjero en aquel momento, en el 69, reclamaban, pues empezó a hacer la póliza de responsabilidad civil profesional, que es una especialidad muy concreta dentro del mundo de los seguros. Igual que hablaba antes Máximo de que cuando una asta de toro entra en la pierna de un torero y levanta para arriba al torero, aunque hay un único agujero de entrada, puede haberle hecho ahí 200 agujeros, no 200, pero 4 o 5, pues en el mundo de la responsabilidad civil profesional mi padre se especializó en defender a los médicos, en buscar peritos médicos que entiendan a otros médicos para que un juez entienda qué es lo que está haciendo un médico, porque a diferencia de un torero que entra bien a la plaza, un paciente cuando va a ver a un médico es que ya va mal, con lo cual no le puedes exigir igual.
Además, en vuestro caso, yo lo sé porque a gente cuando a lo mejor le dices un seguro, ¿no? Pueden pensar, bueno, hacen seguros, tal. No, vosotros es que sabéis nombres, apellidos, vida de los médicos. Es que es increíble cada vez que me junto contigo, tu padre, tus hermanos, que os conocéis a los médicos, porque es que estáis con ellos, eso es verdad. O sea, y yo encajamos siempre, hemos encajado muy bien en este programa, que vosotros desde el principio, agradezco muchísimo, me estáis apoyando, porque lo que queremos es eso, estar al lado de los médicos y que además que la gente conozca a los médicos, ¿verdad? La verdad es que mi padre empezó en Puerta de Hierro y no salía del hospital, con lo cual se hizo amigo vuestro, igual que estos pacientes que estaban en ese hospital que decías tú antes, que al final acaban trabajando en el hospital. Mi padre se le estropeaba a Máximo la ventana de casa y iba a arreglar la ventana de casa, que no tenía nada que ver con él, pero ahí estaba él arreglando la ventana, ¿no? Entonces mi padre siempre ha dicho que vivimos de los médicos, por los médicos y para los médicos, y una gran parte de nuestro tiempo la dedicamos a devolverle lo que hemos recibido de los médicos en lo que sea y donde sea. Así que estamos encantados de colaborar con Adolfo desde el principio, que se ha metido a fondo en esos valores que lleváis dentro, que son inexplicables. Porque es verdad que un torero se pone delante de un toro, que es tremendo, pero un médico se pone delante de un enfermo, y en tu caso, un enfermo destrozado, y hay que tener, disculpa la expresión, hay que tener narices para meterse con eso, ¿eh? A veces. Bueno, pues Gabriel, muchísimas gracias porque estés aquí, sigues acompañándonos, evidentemente, y luego ya nos despedimos al final. Y bueno, vamos a hacer ahora pues un regalo a Máximo. Hoy vas a llevar varios regalos, Vale. Máximo. Hoy te vamos a regalar algo. Mira, es este sobre. Este sobre contiene jamón, pero jamón del bueno. Además, Navarretinto ha tenido el cariño, no sé cómo llamarlo, de poner en el sobre historias de nuestros médicos con Adolfo Albisto. Es decir, ha dicho, oye Adolfo, mira, para que sean para tus médicos este jamón, te puedo decir, de verdad, Máximo, que es un jamón 100% bellota. No mezclan ningún tipo de otras de cerdo de otros lados, es decir, es suyo propio. Lo hacen con un cariño, es una familia, lo hacen con un cariño, una dedicación, lo cortan todo a cuchillo, yo les he estado visitando, es una esa muy selectiva. Y luego, claro, ¿qué médico, ya lo decía Gregorio Marañón, ¿no? Que tenía ahí un dicho, ¿qué médico no recomienda jamón, no? Es cardiosaludable, además hace que comas y que te sacie un poquito, ¿sabes? O sea, quiero decir que es maravilloso. Así que Navarretinto te hace entrega de este jamón para que lo pruebes. Y bueno, y le vamos a dar un teléfono para todos los que quieran probar el jamón, como están haciendo los doctores de Navarretinto. Pues tienen un teléfono 91 625 0228. Llamad y decís que nos habéis escuchado aquí, porque os van a hacer un 10% de descuento. Y sobre todo, probadlo. Podéis pedir un sobre para que probéis, y luego ya si queréis un jamón, además, cuando te mandan el jamón, te lo mandan loncheado, te mandan los huesecitos para que puedas hacer tu caldo o tus costillitas, o sea, tus patatitas. Bueno, impresionante. Repito el teléfono, marcad para que quede la llamada registrada, 91 625 02 28. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Máximo García Padrós, y vamos a ir, pues porque la gente está diciendo, venga Adolfo, vamos a hablar de toro, vamos a hablar de qué ocurre. Bueno, Máximo, tenemos 1000 preguntas, pero yo creo, de las primeras es, a ver, cuéntanos qué diferencia hay entre lo que es una operación, una lesión en toros, o sea, una persona o un torero, con respecto a otras, porque tú has estado en los dos, te has hecho cirugía de una cosa y cirugía de otra. Algo nos has atisbado, pero cuéntanos bien qué es lo que ocurre, cómo encontráis, qué diferentes cosas os podéis encontrar. Sí. Bueno, pues lo primero es que nos es muy importante ver cómo sucede el percance, el momento ese del contacto del hombre con el toro. Tenemos que tener en cuenta siempre que todo herido por asta de toro va a considerarse como un politraumatizado. Quiere decir que en ese momento tiene una herida en un muslo, por ejemplo, que es lo más frecuente. El toro en su mecanismo de ataque inclina la cabeza, prende al torero,
lo prende de abajo hacia arriba, y entonces una vez que lo tiene arriba del toro, pues entonces el toro cabecea para quitarse, pero como pierde el centro de gravedad, el torero rota y puede tener una serie de lo que llamamos trayectorias. Esa es la característica principal de las heridas por asta de toro. ¿Qué pasa? Que tú ves cómo ha subido como tal, pero hay que ver que a veces sube 1,5 metros, 2 metros de altura y cae. Si no te fijas cómo cae, te puedes encontrar pues que tenga una lesión de cervicales, y si no atiendes esa lesión de cervicales antes que a lo mejor que la herida, pues hay casos pues como Julio Robles, Nimeño, el Pilarico, 40.000 toreros que ha habido que han tenido una lesión de cervical que era mucho más grave que la herida, Fíjate. pero siempre se han ido a la herida. Y entonces pues diríamos que hay que ver cómo sucede y tratar siempre la cabeza, mantenerla lo más rígida posible. La caída, por ejemplo, pues de Emilio de Justo hace unos años, que tuvo una fractura de primera y segundas vértebras, pues son cosas que si no hubieras visto cómo cae, cómo ha sido el percance, pues a lo mejor la atiendes de la herida que presentaba en la pierna y no la atiendes como lo del cuello, que era lo que le trajo pues Una pregunta toda la... antes de esto. Vamos a Sí. entonces, el médico en la Plaza Toros no está fumándose un puro y... No, más médico de la bien Plaza no. Toros, ¿estáis situados dónde exactamente? Porque claro, Bueno, tenéis que ahí ver todo, ¿no? en la enfermería quedamos siempre 3 personas. Dentro de la enfermería. Dentro de la enfermería, la doctora Asenjo, que es médico de medicina general y medicina del deporte, mi hijo Máximo, que es mi primer ayudante y espero que sea mi suplente, sustituto, vamos, qué bien, ya qué bien. pronto, y queda el doctor Antonio López. Luego están los 2 anestesistas que se van turnando, el doctor López Vizcaíno y el doctor Puertas, y los 2 ATS pues lo ven que también se van turnando, y ese es el equipo en O sí. sea, vosotros para hacernos esto, ¿vosotros estáis dentro de la enfermería? Estamos ¿Todos? 3, 4 ¿Tres, personas, cuatro? sí, Alguno está por y fuera. otros están pues en el burladero, en la reja, en el túnel que hay que une el ruedo con la enfermería. Vale. ¿Veis la acogida? Vemos ¿Veis la acogida, el vemos percance? cómo lo traen inmediatamente. Claro, vosotros no podéis ir, incluso como médicos, entrar a... No se puede entrar, claro. No se puede, o sea, estaría de más ya, vamos, lo que me faltaba ya, tener que salir. Claro, pero fíjate que Eso. ahí me ocurre una duda. La cuadrilla, que son las personas que son los que están afines al torero, que hacen, ¿saben coger al torero? Porque claro, cuando Sí, pasa una sí. cosa... Sí, ¿no? Sí, nosotros cuando salían los monosabios y areneros a recoger al torero, Sí. siempre les decíamos que uno sujetara la cabeza. Y entre 3 personas más lo podían llevar perfectamente, como tenemos en muchas fotos y esto, pues ven cómo lo llevan al callejón y saber dónde está la enfermería, que eso es importante, claro. que esté señalizada. Una vez en la enfermería tenemos una camilla en ese túnel y la camilla ya va zumbando para adentro y tal, y vemos a ver qué estado trae el torero. El torero pues suele venir... Tú ya pues, te has hecho un poco la te idea has hecho un poco a la idea de lo que has visto, de donde ¿no? has podido intuir que le ha tenido, pues ya cuando te lo repiten otra vez el tema de la acogida, pues lo ves claro todo perfectamente. Claro, lo vais viendo de una vez, Sí, ¿no? lo podemos Ajá. ver. Entonces, claro, a veces hasta demasiadas veces lo repiten y a veces ya dices, bueno, ya vale, Ya está, vale, ya ¿no? está, ya lo sé de Pero memoria. es curioso, por ejemplo, el que va a torear el domingo, Julio Sí. Aparicio, Ujú. mucha gente estaba viendo la corrida, pero nadie vio que el cuerno le entraba por el cuello y le salía por la boca. Entonces, claro, te das cuenta, cuando repitieron la escena, te das cuenta y dices tú, vamos a ver qué le ha hecho este hombre. Porque claro, le ves con los dientes hacia afuera, el pitón saliéndole por la boca y la herida en el cuello, Claro, fíjate. pues dices, aquí algo gordo ha pasado. Otros, por ejemplo, Fortés, que toreó el otro día,
le entra también por encima de la clavícula, pasa por detrás del esófago, delante de las vértebras, y sale por aquí, y dijimos que eran 2 cornadas, y no, es una que le atraviesa el cuello, y en el libro lo verás la foto del pitón atravesándole el cuello sin romper nada, en absoluto. O sea, hubo suerte ahí. O sea, una suerte que dices tú, eso lo quiere hacer cualquier cirujano, pasar de aquí a aquí, por detrás del esófago, y seguro que rompes algo. Seguro. Pues nada, una cosa increíble. Entonces os llevan rápidamente. Nos lo llevan allí y allí se intenta desnudar al torero. Si ves que es una esa es otra, ¿no? hemorragia. Que esa es otra, claro. Si ves que es porque tiene pues dolor en el hombro, en el brazo, que puede tener una luxación, una fractura, pues es más complicado, porque tenemos que desmontar los galápagos, la prenda del torero, desmontarle la manga y entonces intentar sacarlo. El torero sí está consciente. Si está consciente ayuda os dice, y ¿no? quiere, muchas veces te dice que quiere salir, que no le quitemos nada, pero hay que explorarle, hay que desnudarle, porque hay veces que hemos tenido casos de que cuando han llegado al hotel se han visto la herida que tenían en la pierna y no se habían enterado. Eso era muy frecuente en el 12 de octubre, veías un apuñalado que le habían dado una puñalada y se enteraba cuando llegaba a casa. O sea que en esos momentos de excitación que está el torero, esa adrenalina, esas catecolaminas deben estar pues a unos niveles altísimos, y entonces pues todos puede recordamos, que el dolor... Máximo, ahora que comentas esto del torero, lo que te informa, todos recordamos que vimos muchas veces las imágenes de la muerte de Paquirri, cuando él le decía al doctor, doctor, me ha calado fuerte, mire para aquí, tal. Trayectorias, le decía... son cosas que hay mucho que hablar de aquello de entonces, hay que ponerse en el año que fue, dónde fue y los medios que había. Claro, esa es la cuestión. El médico hizo todo lo que podía, entiendo yo. Y con los medios que tenía, en fin... No había helicóptero, no había nada. No había la carretera, hay que ver lo que era. Al año siguiente inauguraron el hospital justo enfrente de la plaza. Si hubiera sido así, pues otro gallo hubiera cantado. Pero entonces te encuentras al torero, el torero te informa un poco, y entonces ¿empezáis a hacer cada uno algo? Sí, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Lo primero es no estorbar. Lo primero que hacemos es que pase corrientemente el mozo de espadas, para que, porque aflojar los machos, aunque los quitan ya, si ves que es una gorda que está sangrando, hay que ir a cerrar el grifo. Entonces es una herida que ves que es una hemorragia que puede causar letal, pues tienes que coger unas tijeras y cortar la taleguilla o cortar lo que sea, destrozas lo que sea. No te pones a valorar si el traje es caro, barato o nada, o sea, a mí ya te contaba antes que me pasó la primera vez que me quedé yo de jefe, pues un banderillero, al que luego pues hemos hecho buena amistad, pues entró sin conocimiento, pero rebozado de sangre completamente, y entonces pues ni corto ni perezoso cogí la cizalla y ¡pum! Corté toda la taleguilla por la parte blanda, claro, por lo que es la tela, y resulta que era sangre del toro, que no tenía herida, se despabiló. Bueno, venga, que salgo, que no sé qué, que te dice que sales, ¿dónde vas a salir? Y se tuvo que poner un pantalón de un monosabio. Y bueno, pues son anécdotas de lo que ha podido pasar. Cuando tú ves la acogida, ¿se ve la gravedad o hasta que no llega? Te llevas muchas sorpresas muchas veces. Parece que hay veces que le coge aparatosamente, que sube, que baja, que le coge, le pisa, le da tal, y sale y se vuelve a poner delante del toro, que eso es lo que me causa más maravilla todavía, el ponerse delante del toro otra vez. Pero mira, el otro día, por ejemplo, pues Emilio de Justo, con 2 costillas rotas y 2 fisuras, y salió a matar el último toro. Si eso se lo dices cuando ves en las mutuas de accidentes de trabajo que por un esguince de un tobillo pues se pasan a lo mejor mes y medio o 2 meses dados de baja,
pues claro, ves estos que están ya, que a los 7 días con los puntos puestos, salen a torear otra vez. Claro. Entonces, pues son gente increíble, desde luego. No. Es el afán ese que tienen y el estar... Máximo, me surge una duda. ¿Ellos pueden salir o si el médico dice que no salen? ¿Cómo? Bueno, eso es otra cosa. Antiguamente, cuando dabas un parte y decías pronóstico reservado que le impide continuar la lidia. Tú decías eso y el juez de guardia, el que sea quien das el parte, decía a los guardias que teníamos allí, que están ahora también, les decías, este señor no sale, y no salía a torear. Pero ahora un señor te dice, soy mayor de edad y firmo la alta voluntaria, tú ya no puedes hacer nada y sale. Y ha habido muchos toreros que casualmente, además, hay que decirlo, salieron con la creencia de que no podían salir o no debían de salir, y triunfaron y salieron, cortaron las 2 orejas. Avellán, López Simón, José Tomás, Pereira, de ellos muchos son del Atleti. No sé si eso ha dado esa fuerza. ¿Tú eres del Atleti o eres del Madrid? ¿Tú eres del Atleti? No, yo soy del Real Madrid, vale. De toda la vida desde pequeño. Bueno. He sido del equipo de gimnasia del Real Madrid, todo. Oye, cuando torea, me imagino que por el más conocido es José Tomás, cuando le vais, ¿tembláis ese día? Decís, bueno... No, el que tiene que temblar es el torero, no nosotros. No, pero me refiero porque va a haber trabajo. Tranquilo. No necesariamente. Hay veces que te llevan sorpresas. Sí. Hay veces, pues, toreros que dices tú, este no lo ha cogido nunca, y pum, ese día va y lo coge. Y otros toreros que dices carne de cañón, pues muchas veces vuelve a entrar. Pero la mayoría te lleva sorpresas, ¿no? Cada toro es distinto y cada vez, pues... Máximo, una pregunta un poquito así durilla. ¿Te han llevado alguna vez a algún torero ya que no se podía hacer nada? Bueno, yo he tenido el Campeño, la muerte del Campeño. Es una cornada fíjate, le da a Joselito una cornada en el cuello el año anterior, en el año 87 le da una cornada en el cuello que llega hasta la columna cervical y no rompe nada, pasa entre el tiroides, todas las carótidas y las yugulares, pum, llega y nada. Y al año siguiente al peón de él, el Campeño, le coge, le arranca el tiroides, le arranca la arteria carótida común, las 2 yugulares y llega a la base del cráneo. Entró prácticamente muerto, lo sacamos y falleció a los 7 días en el hospital. O sea, lo sacasteis, ¿no? Sí, se lo sacamos. ¿Y por quién fue aquel que... ¿Fue el Gillo aquel que se vio la muerte? El Gillo fue en el Colmenar Viejo, que y eso fue una cornada del corazón. Claro. Los otros ha habido en la Plaza de Toros desde el año 31, ha habido 5 fallecidos. Un novillero fue Félix Almagro, el primero en el año 39, luego Manuel Márquez, y luego un carpintero de la plaza saltó el toro, le cogió y ese falleció en la plaza. O sea, 5 en esos 90 años. ¿Y habéis atendido por...? Los han atendido los Jiménez de Guinea 3. No, pero me refiero cuántos habréis atendido en todos esos años. Toreros han entrado en esos, del año 31 al año 2021, 3.963 toreros. No, pues la estadística... Toreros, picadores, banderilleros, gente del mundo del toro, puntillero... Es un porcentaje ínfimo, efectivamente. Bueno, es prácticamente, pues, cada corrida y media, pues una acogida. No, me refiero de muertes con respecto a... de muertes, sí, de muertes, sí. Luego también, claro, ya hablando un poquito del mundo de la medicina con respecto a este tipo de cogidas y de heridas, claro, son heridas que se pueden infectar con mucha facilidad, ¿no? Porque estamos... Bueno, son heridas que las tratamos inmediatamente, entonces es una herida sucia, una herida... Claro. Pero que no es una herida infectada, sino que es una herida que tú limpias y tienes que llegar donde ha llegado la punta del pitón.
Ajá. Entonces, si tú llegas y limpias, porque claro, en todo ese trayecto que ha entrado el pitón, te entran trozos del traje, lentejuelas, arena, trozos de la astilla del pitón, cualquier cosa puede entrar ahí, ¿no? Entonces tienes que hacer un lavado con sueros y con líquidos, iba a decir detergentes, pero no, vamos, pero líquidos que van arrastrando todo eso, ¿no? Es una tal. Y luego es una cirugía de drenajes que los tienes que movilizar a las 48, 72 horas, quitarlos y dejar la herida con cobertura antibiótica, y hacemos pues ese seguimiento corrientemente, pues está yendo bien. Entonces, pues la verdad es que no ha habido complicaciones, salvo pues alguna cosa, pues, al retirar un drenaje que pueda quedar muchos días Ya. por fallos de cosas, pero lo normal es que no haya complicaciones. Yo me estoy quedando helado No. de las cosas que, de verdad, Gabriel, Y- yo no sé, sí, o sea, la verdad que esto... Y una Es asombroso. cosa, perdón, Sí. una cosa importante, que es que el torero además está muy mediatizado a que cuando el torero no torea, no es que no toree el toreo, es que se quedan sin Ya, sin claro, cobrar claro, toda su gente. todo lo que Toda es, que es la cuadrilla son 9, 10 personas, más hasta el sastre, vamos, no cobran. Sí, sí, O sea, sí, sí. que aquí todo ya lleva una tal, y todos le dicen, venga maestro, que es una corridita muy, muy fácil, y la hacen así. Y luego salen lo que sale. ¿Sabes? claro, Luego ¿no? los toros. Ha hecho el gesto con cuernitos pequeños y luego salen unos Cuernitos cuernos para pequeños. arriba que no veas. Sí, como brochitos de estos que Sí, no hacen sí, nada, que son los que pegan a veces cornadas gordas. Pero Sí, bueno. sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir con el doctor, pero antes vamos a hacer una nueva recomendación. Hugo Alonso. En España, más de 30.000 personas sufren un paro cardíaco fuera del hospital cada año, y solo el 5% sobrevive. La mayoría muere antes de llegar al hospital, por falta de respuesta inmediata. Son cifras realmente trágicas que podrían ser bien distintas con solo tener a mano un desfibrilador. Estos dispositivos, fáciles de utilizar, son nuestros mejores aliados en caso de parada. Cada minuto sin utilizar este dispositivo se reduce un 10% las posibilidades de sobrevivir. Pero no son los únicos aparatos que pueden proteger nuestro corazón. El electrocardiograma también es esencial para detectar arritmias y prevenir paros cardíacos, especialmente en pacientes de riesgo. Sin un ECG, muchas señales de alerta pasan desapercibidas y el resultado acaba siendo mortal. Ahora, gracias a Mejorando tu Vida, puedes tener ambos dispositivos en casa, y por menos de lo que te imaginas. Bueno, pues sí, seguimos empeñados en que haya más desfibriladores, porque hay 30.000 muertes al año en España, es decir, cada día mueren 80 a 100 personas. Fijaos si salían los telediarios diciendo, hoy han muerto 82 personas. Alguien se dice, hoy han muerto 83. Entonces diríamos, ¿pero cómo es esto? Pues existe. ¿Por qué? Porque cuando te da una parada cardíaca, es decir, tienes una fibrilación ventricular, es un momento grave, que si en 10 minutos no actúas, esa persona muere, porque su cerebro se queda sin oxígeno. Entonces, los servicios de emergencia van lo más rápido que pueden, pero en 10 minutos es imposible. Pasan 12, 14, 15 y cuando llegan ya no pueden hacer nada. Los propios servicios de emergencia son los que apoyan que tengamos más desfibriladores. Hay un montón de extintores que están muy bien, pero los desfibriladores. ¿En tu comunidad de vecinos tienes un desfibrilador? ¿No? Habría que tenerlo. Te pasa algo en casa, lo coges porque es fácil de utilizar, lo puedes usar cualquier persona. Colocas 2 parches, 2 pegatinas, él hace todo, analiza, ve si hace falta o no mandar la corriente. Si no hace falta, no la manda, nunca vas a hacer daño, pero si hace falta y la manda, esa persona se mantiene viva para que cuando llegue los servicios de emergencia no esté muerta. Por eso recomendamos de veras que tengamos desfibriladores, tener un desfibrilador, de veras. Y luego el electro que ha comentado Hugo, es un aparatito que lo usan mucho los médicos de emergencia cuando llegan para hacerle un electro rápido. Te lo puedes hacer en casa, tú colocas 2 deditos, tienes una aplicación en el móvil y te hace un electro. En 30 segundos tienes un electro y te sale un informe, es decir, te dice cómo estás. ¿Esto para qué? Es fundamentalmente para arritmias, para taquicardias, para fibrilaciones auriculares, es decir, todo aquello que el corazón ya no está funcionando, algo está ocurriendo que te lo va a avisar. Una fibrilación auricular es la causante de la mayoría de los ictus. Se queda un coagulito,
ahí y ¡bum! Se sube para arriba de repente y ahí tenemos un ictus. Así que tengamos el fiador, tengamos el electro y protejamos nuestro corazón, que es muy importante. Os voy a dar un teléfono con gran descuento. Llamad, por favor, tengámoslo. Es importantísimo. Si no se usa el desfibrilador, no pasa nada, mejor. Pero por si acaso. 900-730-061. Repito, 900-730-061. Madrid suena distinto cuando un plato gallego llega a la mesa. En Montes de Galicia la tradición y la innovación se dan la mano. Recetas de siempre con el toque justo de modernidad. Mariscos, carnes, vinos, postres. Cada detalle pensado para disfrutar sin ninguna prisa. Montes de Galicia ya es leyenda en Madrid. Bueno, pues don Máximo, un regalo más. Un regalo más. Montes de Galicia, un regalo culinario. Está usted invitado junto con su señora, que lleva 56 años, con ella, o sea que son añitos, para ir a Montes de Galicia. Además es que el restaurante, ahora vamos a saludar, el restaurante está en la calle Azcona. Ya. ¿Lo conoces? Sí. ¿Has estado ya? Ah, entonces el doctor es un privilegiado, ya conoce Montes. Daniel, pues nada, el doctor conoce Montes de Galicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues muy contento de que haya venido usted. Sí. ¿Le gustó? Mucho, claro. Tengo que la familia de mi mujer es de Lugo y la madre de Ponferrada, que también pilla por allí cerca. Así que lo hicimos encantados y todo muy bien, todo fenomenal. Sí, es lo Muy que... bueno, Daniel Spasandín, él es el CEO, digamos, o el director de Montes de Galicia. También es un restaurante familiar donde su padre José y él están allí al pie del cañón. Yo siempre digo algo muy importante, Daniel, que evidentemente está todo buenísimo, riquísimo, pero es que el trato es espectacular. Bueno, Gabriel también ha estado. Gabriel ha estado. También estuve encantado, ¿eh? Estamos. Entonces, muchas gracias. Oye, venga, dinos alguna, haznos que salivemos un poco, dinos alguna cosita de allí. Pues mira, hoy me ha llegado, mañana me llega una pieza exclusiva. Hemos comprado un mero de 15 kilos. Madre. Y vamos a preparar un mero marcado a la plancha, terminado al horno, con una salsa de marisco que está espectacular. Estará disponible esta semana. Y bueno, pues recomiendo a todos que pregunten por él. Bueno. Increíble, ¿eh? Bueno, pues yo creo que vas a cortar el teléfono, que vais a tener llamadas para ir a comer ese mero, pero muchas. Además es que vosotros sois como un referente cerquita de la Plaza de Toros, porque la calle Azcona, el número 46, está muy cerca. De hecho, cuando son la feria de San Isidro, pues bueno, ahí ya sí que casi es imposible ir. Recibís mucha gente taurina, ¿verdad, Daniel? Sí, recibimos. Al fin y al cabo estamos cerca de los toros y sí que nos trae bastantes clientes. Pero vamos, que a lo largo del año no nos podemos quejar porque... No, estáis siempre... Siempre es importante reservar antes de venir, porque intentamos siempre dar a todos de comer, pero hay veces que es imposible tras el volumen que tenemos, ¿sabes? Claro. Entonces es importante que reservéis, que os metáis en la página web y ahí podéis reservar muy fácil, o si no pueden llamar por teléfono, sin problema. He de decir que además esto es muy interesante y que la gente lo sepa, que aunque estéis llenos, no lo parece desde el punto de vista de que no hay ruidos, de que el servicio sigue siendo perfecto, exquisito, o sea, que eso es muy importante. Sí, el restaurante está insonorizado, por lo tanto no tienes esas molestias de un ruido que no te deje hablar, y luego los profesionales que tenemos que hacen ver una tranquilidad absoluta a la hora de servir, que hace que el sentimiento no sea de agobio, sino de tranquilidad. Pues eso Daniel, de veras que se agradece, pero mucho. Pues nada, Daniel, muchas gracias y verás por allí a Carmen y a don Máximo,
En breve él me va a decir cuándo para que... No me digas que el domingo tenemos todos los problemas y por la tarde. Bueno, lo que ocurre es que yo no sé si el domingo ya lo tendrán a tope o no. No. Sí, el domingo ya estamos ya completos. ¿No? Otro día tranquilamente, tranquilos, una cenita, una comida, todo. cuando pase todo esto. Vale, pues Daniel, un placer. Muchísimas gracias. Y ya saben, restaurante Montes de Galicia, calle Azcona número 46, teléfono 91 355 27 86. Repito, 91 355 27 86. Los médicos lo tienen claro. La salud hay que atenderla cuanto antes para evitar complicaciones, y esperar varios meses para una cita puede ser demasiado. Pero ahora con Salud.net no tienes que esperar para ir al médico, porque puedes elegir el especialista o la prueba que necesites en miles de centros médicos privados de toda España y conseguir cita en menos de 48 horas. Puedes pagar solo cuando vayas al médico, o también puedes contratar un plan con 3 visitas por solo 8 euros al mes por ser oyente de Es Radio. Entra en saludonnet.com y no esperes para ir al médico. Bueno, ya estamos casi terminando, pero a nosotros nos gusta poner la guinda del pastel. La guinda del pastel es Carmen, Máximo, Cristina, Ignacio y tus 7 nietos, Máximo. ¿Es así o no es así? Pues sí, la verdad es que, bueno, pues encantado siempre es complicado ahora ya claro. el juntarnos todos, porque cada uno tiene su vida y cada uno tiene sus trabajos, y cuando nos juntamos los 15, pues parece que no, pero es un día fenomenal para pasar un buen rato y, en fin, ver cómo van creciendo todos y nosotros cómo vamos yendo para abajo. Oye, fíjate que cuando le pedí a Máximo que me diera algunas pautas de, su currículum, algunas cosillas así, me pone: Carmen, mi mujer, madrileña, 56 años casados. Cuando me pusiste, digo yo, aquí hay algo, aquí hay amor, aquí hay... Bueno, pues... Aquí hay muchos años de... Pues muchos, son 56 de casados, el 30 de septiembre ha hecho 56. Oye, te casaste el mismo día que yo, muy sí, bien, 30 de septiembre. Mira tú. Y 5 años de novios de los de antes. Sí. Y bueno, pues la verdad es que es una persona increíble, con una... Bueno, pues me tiene muy, muy cuidado y muy a raya de todo, y es una mujer pues que tiene todo lo que se puede pedir. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Máximo, gracias, Gabriel. ¿Quieres decir algo, Gabriel? No. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Oye, que nos vamos, pero el glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida, el que no hay que pincharse, el que no da dolor, el que te puedes medir la glucosa todas las veces que quieras. Así que no hay excusa, ¿verdad? Controlar vuestra glucosa. La glucosa bien controlada no da problemas. Si no está controlada, el riñón, la vista, el corazón, neuropatías de todo tipo, por favor, controlemos la glucosa. Teléfono, tengamos el glucómetro ya en casa, 973 0101. Repito, 973 0101. Les mando un beso enorme.